Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, esta es nuestra cápsula o sesión asincrónica en la cual la misma está rodeada sobre la denominación temática creación de un proyecto de investigación. Recordarás que en nuestra sesión anterior habíamos hablado las distintas maneras o características en las cuales se daba o se conceptualizaba por aún una monografía, una tesis, un ensayo. Nunca vamos a dejar de hacer hincapié en lo que es un ensayo, puesto que es tu actividad para la segunda nota. Por ello, la invitación desde ya es a que pienses sobre un tema libre a desarrollar en lo que tú quisieras redactar y elaborar el ensayo como tal. Sin mayor dilación, vayamos a nuestro compartimento de diapositiva, que es lo que nos convoca a esta sesión el día de hoy, para efectos de también contextualizarte. De todas maneras, al final también haremos una especie de repaso y por supuesto concluiremos con lo que es un ensayo. Entonces, para ello, permíteme compartir pantalla. Vamos a ver si no tenemos ningún tipo de impasse. Ahí estamos. Muy bien. Y aquí estaríamos en lo que haría parte de nuestro programa o de nuestra línea de contenidos programáticos, como es la temática creación de un proyecto de investigación. Entonces, para ello, yo quiero mostrarte cuáles son los elementos de un proyecto de investigación, Gonzalo, a simples rasgos. Está claro que en este momento el aprendizaje esperado es que tú tengas la conceptualización, más no, digamos, la ejecución, que claramente esto será un aprendizaje esperado por parte de el área de metodología de la investigación jurídica. Tenemos dos versiones. La versión de Gabriel Álvarez Undurraga, profesor de metodología de la Universidad de Chile, y tenemos del formato COSNET, el Consejo Nacional de Educación para las Tecnologías, cuya sede es México, y México es uno de los países que tiene un gran abanderamiento en materia de investigación jurídica, en materia de investigación científica, primeramente. Por eso el referente. Ya no podrás obviar que si tú observas el título de metodología de la investigación, el libro digital de Hernández Sampieri, claramente te darás cuenta que la extracción es de origen mexicano. Entonces, para ello, Gonzalo, tenemos estas dos versiones. Miremos la una y miremos la otra. En la primera versión, que es la versión simple, que es la que en su mayoría pudiésemos tener como derrotero o directriz o pauta, mejor aún, para elaborar un proyecto de investigación, y que el formato COSNET es un tanto un poco más complejo. En la versión de Álvarez tenemos el nombre, título del proyecto, el origen y la naturaleza, el objetivo general, que también se traslada al complemento de los objetivos específicos, la justificación del problema. Siempre nos solemos guiar por Hernández Sampieri, porque no solamente basta con la justificación del problema, sino también, sino también mirar la delimitación del problema, es decir, el planteamiento del problema, la formulación del problema, la pregunta problema, la metodología y estrategias, y el presupuesto, o lo que también conocíamos en nuestra cátedra sello, carta GAN. En el formato COSNET tenemos el título del proyecto, programa al que pertenece, área y línea de investigación, descripción del proyecto, que está compuesta por estado del arte, resumen, objetivos y metas, justificación, metodología, cronograma, infraestructura y presupuesto. Para ello, Gonzalo, también, si me lo permites, te voy a adjuntar una clase también vía asincrónica o sesión diferida, en la cual
explicábamos con el grupo de metodología de la investigación jurídica cuáles eran las metodologías aplicables. De tal manera que si bien no será un punto eje estructural en base de la investigación jurídica, sí me parece muy pertinente y muy prudente que tú lo conozcas. Así que también estará el link. Aquí tenemos el formato COSNET un poco más desarrollado, en tratándose de que nos hace la distinción a nivel de conceptos, qué significa cada una de las partes componentes o de los componentes. Estado del arte describe de manera formal los antecedentes y avances científicos, pudiésemos decir los avances jurídicos, que inciden en el campo de la investigación a desarrollar. La justificación se mencionan las razones y necesidades que fundamentan el desarrollo del proyecto. Va muy ligado, por supuesto, al planteamiento del problema, a la pregunta problema, que es el desarrollo del porqué de la investigación. El acervo bibliográfico y de revistas, que se enuncian las respectivas referencias bibliográficas consultadas para la descripción del estado del campo o del arte, es decir, las referencias que se tomaron en cuenta para el desarrollo del complemento del marco teórico. Y me voy a explicar mejor. El estado del arte es la fase previa al desarrollo del marco teórico en un proyecto de investigación. Básicamente muestra los antecedentes de esa figura o institución jurídica y, por supuesto, le da cabida o le da paso al desarrollo del marco teórico. Programa de actividades, la carta GAN, la duración del proyecto, la carta GAN, la infraestructura, la carta GAN, el lugar donde se va a desarrollar la carta GAN, y aquí viene ya el otro aspecto, los resultados esperados, que claramente devienen de las técnicas de recolección de datos, que son lo que te va a permitir a ti, de una u otra manera, llegar a tus futuras conclusiones. Solamente para hacer una precisión de conceptos, Gonzalo, y esto más que todo, dado de que lo tenemos en el contenido programático, no podemos obviar nuestros temas, pero también debemos entender, Gonzalo, de que esto será un asunto del cual tú vas a tratar solamente cuando estés cursando el área de metodología de la investigación jurídica. El estado del arte es una compilación de resultados de otras investigaciones que se plasman en calidad de antecedentes que sobre el tema de investigación se ha escogido, se ha realizado. Se trata de establecer qué se ha hecho recientemente sobre el tema seleccionado. Y por eso, la mejor precisión que yo te puedo hacer sobre estado del arte es justamente enfocarlo o estructurarlo de antecedentes. Sigamos. La parte de un protocolo de investigación, este es otro formato. Este es el que maneja Hernández Sampieri, mucho más completo, mucho más complejo. Título, investigador principal, resumen, abstract o palabras claves, antecedente y estado actual del tema, justificación del estudio, bibliografía. Esta bibliografía también puede ser trasladada en los ítems finales, así que no hay necesidad tampoco de seguir este orden tan estricto y riguroso. Los objetivos, la hipótesis. Tengo que decirte y hacer un afianzamiento de lo que es la hipótesis en materia de investigación jurídica no se da. Nosotros no tenemos, en materia metodológica jurídica, no tenemos hipótesis, ¿ya? Tenemos una suerte de teoría que planteamos y que va a ser nuestro eje estructural para desarrollar nuestro proyecto de investigación. Sin embargo, a manera de ejercicio, por lo que deviene de la investigación científica, es importante tenerla muy en cuenta, ¿ya? La metodología, reitero, crucial. ¿Por qué la metodología? Además de especificar qué método de investigación vas a aplicar. Un método deductivo, un método inductivo, un método fenomenológico, un método dialéctico, un método hermenéutico, un método interpretativo. Son muchos. Pero también la metodología, como te digo, será un área que focalizaremos puntualmente en el área en el curso de metodología de la investigación jurídica, y en la cual también dentro de la metodología pudiesen existir ítems como son la población de estudio, muestreo, los criterios de inclusión y exclusión, el diseño del estudio, el tamaño de la muestra, las variables que son independientes
y dependientes, es decir, los factores exógenos y endógenos, externos e internos, la recogida de datos y fuentes de información, el análisis de datos y las limitaciones que se tuvo para esa obtención de la información. Eso que te va a llevar a una suerte de resultados, Gonzalo. Resultados. El plan de trabajo, la carta Gantt o diagramación de actividades, en la que de una u otra manera, por supuesto, también va incorporado la experiencia del equipo investigador, la aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados, los medios disponibles para la realización del proyecto, la justificación de la ayuda solicitada y el presupuesto solicitado. Así que sigamos. Como te digo, Gonzalo, son diferentes protocolos que van a ayudarte a fin de tener esta visión generalizada de cómo está constituido el proyecto de investigación. Lo primero que uno hace cuando tiene un proyecto de investigación es tener este ejercicio o es realizar este ejercicio, lluvia de ideas. Pero el segundo aspecto es la revisión literaria, fundamental. Por eso, lo primero que haríamos si tuviésemos el área de metodología de la investigación sería justamente revisar bibliografía, porque es lo que te va a permitir a ti estructurar cada uno de los capítulos de este proyecto de investigación. Entonces, importante, ejes estructurales. El planteamiento del problema, la introducción también es fundamental, cobra un papel a veces un poco secundario. El marco teórico y, por supuesto, los resultados y conclusiones. Volvamos a estos tres puntos ejes estructurales. El marco teórico es el desarrollo de la perspectiva del proyecto de investigación. Es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación porque consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha realizado. Existen numerosas posibilidades para elaborarlo, el cual depende, por supuesto, de la creatividad del investigador. Gonzalo, no queremos terminar esta sesión sin antes ser verdaderamente útiles. ¿En qué sentido? En que de todas maneras, cuando construimos un proyecto de investigación, no podemos obviar que previo a él existe una conceptualización de investigación científica, que también tiene estas estructuras. Y que claramente la investigación científica, si lo tomamos ya de nuestras anteriores sesiones académicas, viene a ser un proceso compuesto por una serie de etapas secuenciadas, enlazadas, unas con otras, las que no pueden ser omitidas bajo ninguna circunstancia, ni mucho menos alteradas. Y que de no ser así, claramente quizás el resultante de la investigación no sería tan válido ni tan comprobable como nosotros quisiéramos. Cuando estamos frente al desarrollo de un proyecto de investigación, y yo te comentaba, lo principal, usted me dirán, profesora, pero no me llegan las ideas. Bueno, busquemos la manera de cómo surgen las ideas, de que las investigaciones se originan de las ideas, Gonzalo, que surgen de lo que observas, de las experiencias individuales o colectivas, de las lecturas de material, de la observación de eventos, de creencias, de pensamientos, de problemas del diario vivir. En un inicio, estas quizás podrían ser vagas al principio, o generales, o poco precisas, pero requerirán un mayor análisis y de pensamiento para ser concretadas y estructuradas por tu parte, si es que estuvieses, por supuesto, dentro del marco de un curso de metodología de la investigación. Las ideas pueden ser llevadas a la producción de un problema, Gonzalo. Lo puedes trasladar en materia de pregunta-problema. Ya lo veremos un poco más adelante. ¿Cómo cuáles, profesora? Las buenas ideas intrigan, alientan, estimulan al investigador. Las buenas ideas, Gonzalo, no necesariamente son nuevas, pero sí deben ser novedosas. ¿Ya? Yo no será la primera vez que yo hable de una responsabilidad en materia de carabineros o frente al rol funcional que tiene carabineros. Pero interesante hallar el quid, exactamente qué pasa con ese rol funcional y en qué momento se desvirtuó. Las buenas ideas, Gonzalo,
pueden ser utilizadas para elaborar teorías o solucionar problemas. Mira, en materia de investigación científica siempre se ha dicho que son 4 las fuentes. Bueno, pueden haber más, pero son 4 las fuentes más frecuentes que generan ideas de investigación y que son la experiencia, la literatura, la teoría y las ideas de otra persona. Las ideas de otra persona, pero estructuradas para ti de manera novedosa. Si no, estaríamos también en una especie de plagio o usurpación de ideas. Sigamos. Enfoquémonos ahorita nuevamente en el marco teórico. Y el marco teórico, una vez que se ha seleccionado ese tema objeto de estudio y se han formulado las preguntas, yo siempre invierto. Lo primero debería ser el planteamiento del problema en un área metodológica y luego a posteriori el marco teórico. Pero el marco teórico también cobra mucho porque es el cuerpo del proyecto de investigación. Entonces, hay que hacerse una suerte de formulación de preguntas para llegar a ese marco teórico. Ya hemos tenido las ideas, ¿no? ¿Cómo lo vamos estructurando? Siempre y nunca hay que dejar el paso de la revisión bibliográfica, porque te va a permitir construir, moldear ese cuerpo. Esto consiste en buscar las fuentes documentales, por supuesto, que permitan detectar, extraer y recopilar la información de interés para construir el marco teórico pertinente al problema de investigación planteado. Seguimos haciendo profundidad. Parece que nos hemos salido. Volvamos nuevamente a compartir pantalla sin mayor contratiempo. Aquí estamos nuevamente. La elaboración del marco teórico. Y volvemos a nuestro punto. Comprende 2 etapas: revisión de literatura y adopción de una teoría. Una teoría, Gonzalo, que ya deviene de la delimitación del problema, que ya está conectada con la pregunta problema. Y ahora bien, tú me dirás, profesora, ¿cuán importante puede ser la hipótesis? Sí, Gonzalo. Y por eso, si bien dentro de los contextos de investigación jurídica, ella no está, no obstante, nosotros la vamos a incorporar, porque nos facilita un poco el camino, sobre todo para este segundo aspecto del desarrollo del marco teórico. Y que conforme a ese desarrollo teórico o de esta teoría, podríamos estar frente a una suerte de situaciones, como que existe una teoría completamente ya desarrollada y quizás sea un poco inútil para nuestro proyecto de investigación, como que hay varias teorías que puedan aplicarse a nuestro problema de investigación, como que solamente existen guías aún no estudiadas y vagamente elaboradas y pudiese ser un buen nicho. Entonces, la importancia de la hipótesis verdaderamente es crucial. La importancia del marco teórico, dar sentido coherente y coordinado a los conceptos, bases y proposiciones teóricas, al relacionamiento de problemas de problema con los conocimientos de otras investigaciones, a la importancia de la inclusión de teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes que se refieran al problema. Para eso es el marco teórico. Nuestro gran eje estructural, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, Gonzalo, consiste en afinar y estructurar más formalmente y con conocimiento la idea de investigar, para lo cual se debe tener en cuenta que el problema debe expresar una relación entre estos factores exógenos y endógenos. El virus, COVID-19. Factores internos, y ni qué pudiésemos decir dentro de los factores internos, a nivel del sistema político, a nivel del sistema de gobierno, a nivel del sistema constitucional, a nivel del sistema tributario. Son muchos los aspectos. Y factores externos, todo lo que tiene que ver con la política internacional. Mira qué interesante. Pues bien, este problema debe expresar una relación entre variables. Debe ser formulado claramente y sin ambigüedad. Importantísimo. Debe ser certero. En forma de pregunta, de ser posible. ¿Te va a facilitar el camino?
Gonzalo, es necesario considerar algunas preguntas, como cuáles, qué lo ocasiona, qué influye sobre, qué lo genera, cuáles son las características asociadas con ese problema, cuál es la relación entre ese problema y otro existente, qué diferencia existe entre ese problema y otro existente, qué factores contribuyen a. Gonzalo, una vez que se ha planteado el problema a investigar, surge la necesidad de tener en cuenta 4 criterios. ¿Cuáles son esos 4 criterios? La importancia, la posibilidad de ser investigado, la viabilidad y el interés del investigador. Y sin eso, Gonzalo, no podríamos estar dentro de la fase anterior. Por eso el planteamiento de problema es muy delicado. Hay que perfilarlo muy bien. Para efectos de, una vez constituido, tenemos el proyecto de investigación. Ya el resto son el desarrollo de etapas. Otras preguntas que a mí se me pueden estar ocurriendo en este momento. ¿Es importante ese problema? ¿Cuáles serían los posibles resultados de ese problema? ¿Contribuirá ese problema al desarrollo o formulación de alguna política? Entonces, si nosotros hacemos, por supuesto, estos 4 ítems en relación a la importancia del problema, se deberá considerar la contribución de forma significativa al cuerpo de conocimiento de la disciplina que pretendemos investigar. En cuanto a la posibilidad del problema investigado, nos tendríamos que hacer una suerte de cuestionamientos. ¿Cuál es la actitud de las personas involucradas frente al problema planteado? ¿Cuál es la actitud de las personas involucradas frente a la epidemia? ¿Es posible obtener la información requerida para dar respuesta al planteamiento, al problema planteado? Mira qué interesante. En lo que dice con relación a la viabilidad del problema, se debe considerar el tiempo que se ha programado para el desarrollo de ese proyecto de investigación, Gonzalo. Además, deberá contarse con la colaboración de personas, que por eso es que un proyecto de investigación, 3 meses es muy poco, que es el gran desafío, y que claramente lo vamos a dejar solamente en una fase muy precaria frente al curso de metodología de la investigación jurídica, y que se va a perfilar con el pasar del tiempo, cuando ustedes tengan que presentar su requisito sine qua non, que es la memoria de prueba. ¿Por qué? Porque hay que hacer investigación en terreno. Entonces, en ese momento yo cuento con la colaboración de personas con las características eventualmente que yo pretendo dilucidar o absolver frente a esa pregunta problema. El interés del investigador es fundamental para el éxito del estudio, ya que si el autor no encuentra un atractivo o estimulante, no solamente el desarrollo del problema, sino también al desarrollo de ese proyecto investigativo, pues claramente tarde o temprano se va a arrepentir de ello y no va a dar lugar al desarrollo de este proyecto de investigación. Entonces, aquí hay una suerte de elementos indispensables, como son los objetivos que persigue la investigación, el desarrollo de las preguntas de la investigación que ya también las tenemos, pero que se van a extender a nuestro marco teórico. Y el porqué de la justificación. Muy interesante. Pero como te digo, Gonzalo, a mí lo que me interesa es que tú hoy generes en ti el conocimiento de que el planteamiento del problema es el eje estructural del proyecto investigativo y que está relacionado. De hecho, el marco teórico depende del marco del planteamiento del problema. Si ves la diapo, permite ampliar la descripción del problema, deberá centrarse en el problema y deberá integrarse y relacionar las teorías con el problema, la teoría con el problema. Pero resulta que esa teoría que has planteado en el problema tendrá que ser desarrollada en el marco teórico, bajo los enfoques, bajo los antecedentes válidos para encontrar
el encuadre correcto del problema de investigación. Este va a ser un tema que te va a ayudar mucho para la construcción de un ensayo como tal. Y es referente al título. Muy largos suelen ser confusos, muy cortos son difusos. Seleccionar un título es un problema. Debe evitar ambigüedades, destacar la relevancia del trabajo, ser llamativo o estimulante para despertar interés del lector sobre el texto y contexto. Debe ser original, no repetido, y debe tener cualidades expresivas. Recientemente, la próxima semana, jueves 15 de octubre, voy a dictar una conferencia producto de un artículo de investigación que ya está en vía de publicación. La salud pública, un derecho humano en contextos de pandemia. Preciso, concreto, cualificado. Si seguimos, por supuesto, nuestro derrotero, ¿cuáles serían las preguntas indispensables para realizarse al construir una introducción? Otro elemento base del proyecto de investigación. El lector desea saber inmediatamente de qué trata la investigación. Esta a priori necesaria en el concepto literario. Entonces, para esto nos va a ayudar una suerte de preguntas. ¿Cuál es la naturaleza internacional, regional o local del COVID-19? ¿Cómo se desarrolla y se presenta en el contexto institucional ese problema? ¿Cuál es el propósito de la investigación? La puedes colocar ya sea en la introducción o la puedes matizar en los objetivos generales. Porque tampoco podemos obviar que la introducción será como la sección inicial de un texto en la que se contextualiza y brinda al lector información previa sobre el tema que será tratado en un desarrollo posterior. Entonces, por eso es importante dejarlo como una especie de fase pre. Y claramente no ahondar ni profundizar. No es el momento de la introducción. Ese sería un momento de la conclusión. Es la primera oportunidad, yo siempre digo, que tiene el autor de dirigirse al lector. Y por tanto, el momento de brindarle todas las herramientas conceptuales para su lectura. Y aclararle la información pertinente, solo aclararle lo que está por leer. Punto. En una introducción, Gonzalo, se suelen utilizar nexos de orden. ¿Cómo así, profesora? Para organizar el contenido que se va a ir anticipando al texto. Y esos nexos de orden pueden ser trasladados en una suerte de preguntas que tú vas a ir colocando como respuesta dentro de la introducción bajo el hilo conductor del desarrollo de un párrafo. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la investigación? Usted me dirá, profesora, pero eso lo planteamos en el planteamiento del problema. Valga la redundancia, disculpa. Sí, es así, Gonzalo. Pero resulta que en la introducción yo también pudiese incluir un párrafo. En el siguiente proyecto investigativo visualizaremos a través de la consecución de los diferentes resultados cómo se comporta la figura de la adopción frente al contexto legal actual, frente al contexto legal de la ley 19.620. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comportará el COVID-19? Frente a todos los factores coyunturales o emergentes que han derivado en que la sociedad tenga una suerte de estancamientos en diferentes estamentos institucionales. Espero darme a entender. Otra de las maneras como se debe construir una introducción. Vamos adentrando al lector paso por paso y por ende
podemos mencionar de qué va a componerse eventualmente cada capítulo. Tú no tienes la claridad teórica, pero sí tienes una claridad creativa a nivel de idea, de qué se va a componer cada capítulo. Por eso la introducción es un aspecto que también debe estar ligado con ese desarrollo de marco teórico, pero que solo lo maduramos en el marco teórico. Por lo general, una introducción eficaz puede consistir en algunos abordajes. De mayor a menor, se aborda la temática desde sus puntos más amplios y generales hasta los más específicos. A partir de lo personal, se brinda al lector la oportunidad de familiarizarse con el tema a partir del interés y abordaje personal tuyo. O sea, lo seduce el compartir una experiencia propia. También se puede hacer lo que se ha llamado el paneo histórico. Se brinda al lector una revisión panorámica de la historia previa de esa institución jurídica. La elaboración de un punto de vista también es una forma de construcción de la introducción. Se explican los cometidos que motivaron al texto, brindando ciertos argumentos que dan importancia a la investigación o a la exposición. Casi que sitúa al lector en un lugar ideológico, cultural, social, desde el cual se va a desarrollar el tema. Yo me imagino cuando uno investiga, por ejemplo, sobre el delito de trata de personas, me ubico en un contexto idílico, pero a la vez también conflictivo o complejo, porque casi siempre la trata de personas se origina a partir de los lugares más de elixir en el plano turístico. Dentro de la introducción también tenemos que hacer en nuestro primer ejercicio de brindar al lector esos conceptos también básicos que se van a profundizar en el desarrollo del marco teórico. Por supuesto, Gonzalo, el objetivo claramente es que tú tengas plena claridad de cuáles serían algunas estrategias para la construcción de la introducción. Sigamos. Hemos concluido lo que tiene que ver, por supuesto, vamos a dejar de compartir. Y aquí estamos nuevamente. Hemos concluido lo que tiene que ver exactamente sobre la creación o estructura del proyecto de investigación. Sin embargo, también, como estamos focalizando qué es una tesis, qué es una tesina, qué es una monografía y qué es un ensayo, qué va a ser la actividad de tu obtención de segunda nota, permíteme compartirte un vídeo para que también pueda potencializar tal contenido temático. Así que sigamos. Vamos a ver. Parece que no nos comparte. Vamos a intentar nuevamente a ver. Y ahí parece que sí está. Vamos a incluir el sonido del equipo. También estará a cargo una lectura a soporte, Gonzalo, para que tú también puedas ilustrarte sobre lo que estamos viendo. Y aquí tenemos. Espero que te sea muy útil. Busca dentro de ti lo más que te duele y cuando lo encuentres, no lo escondas. Bueno,
Vamos a obviar, saltar los anuncios para efectos de que no tienen nada que ver con nuestro contexto. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Miguel Vela y estos son los videos de El Tío Tech. Bien, el día de hoy les voy a enseñar a crear o a elaborar un ensayo de una manera muy fácil, muy resumida, para que ustedes por supuesto apliquen ciertos criterios y puedan crear un ensayo de una manera muy fácil, ¿no? Bien, también vamos a hacer un ejemplo de un ensayo de una manera muy rápida para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿no? Pero antes, les voy a explicar un poquito, cómo está conformado un ensayo y qué es un ensayo básicamente. Tenemos que saber esas cosas primero. Bien, me voy acá a la segunda diapositiva. Y básicamente la estructura es esto, ¿no? Así de simple, así de fácil. Tenemos una introducción, tenemos un desarrollo y tenemos unas conclusiones. Básicamente, de cada una de las estructuras de introducción, de desarrollo y conclusiones, vamos a hacer ejemplos y vamos a aplicar criterios para que ustedes puedan elaborar tanto la introducción, el desarrollo y las conclusiones más adelante, ¿no? Pero me imagino que se habrán preguntado en algún momento, cuando querían hacer un ensayo, cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, básicamente la diferencia entre un ensayo y un informe? O también podría ser entre un ensayo y una monografía, ¿no? O cualquier otro tipo de documento. Pero bien, en este caso lo vamos a comparar con un informe, creo que es lo que casi todos hemos hecho en algún momento, ¿no? Bien, el ensayo, ¿qué nos dice? El autor desarrolla sus ideas y puede exponerlas, dice. Básicamente en el ensayo es lo que se diferencia de un informe. Tú puedes hacer comentarios, puedes aplicar tus ideas, puedes dar opiniones, reflexiones, cosa que en el informe no es usual eso, ¿no? ¿Qué nos dice el informe? Da cuenta teóricas, procedimiento de fuentes que lo corroboren los datos, ¿no? Entonces el informe básicamente se basa más en teorías, ¿no? Que tú puedes apoyarte de libros, puedes apoyarte hasta del mismo internet u otra fuente, ¿no? El ensayo, el autor tiene la plena libertad para escribir, pues lo que expone son sus puntos de vista sobre algún tema, ¿no? Bien, como les decía, acá tú tienes toda la libertad para escribir, tienes toda la libertad para concientizar, si estás hablando de un tema de reflexión, puedes hacer críticas también, ¿no? Como lo vengo diciendo. El informe lo usamos para buscar información, para, para buscar o investigar información específica, ¿no? El ensayo debe estar organizada por párrafos, ¿no? A diferencia del informe. El informe se podría decir que es algo más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene tablas, contiene cuadros, contiene gráficos y otros elementos como por ejemplo el índice también, ¿no? Cosa que el ensayo no tiene esas cosas, ¿no? Dentro del ensayo, como les vengo diciendo, es algo más peculiar, es un estilo más propio, o sea, lo adecuas. ¿Por qué lo adecuas a tu estilo? Porque tú das tus opiniones, das tus criterios, según tu ideología y obviamente según el tema que estés abarcando, ¿no? Y el informe básicamente es el estilo neutral e imparcial, ¿no? Bien, esa diapositiva lo pueden descargar en la descripción de este vídeo, pero ahora vamos con el ejemplo, ¿no? Voy a abrir acá tengo mi Word. Básicamente el título de mi ensayo es el escasez de agua, ¿no? Este es un tema que lo encontré en internet, para decir verdad, pero les voy a explicar parte a parte cómo ustedes pueden hacer, por ejemplo, un ensayo sobre este título, ¿no? Bien, el título, obviamente tiene que tener un título, este título ya está elaborado. Ustedes lo pueden hacer mediante una pregunta, ¿no? Lo pueden hacer mediante una reflexión o también, bajo un tema que quieran investigar, ¿no? Bien, acá tengo la introducción, como les decía, ¿no? La primera parte de la estructura de mi ensayo es la introducción. Ahora vamos a aprender cómo hacer una introducción. Bien, acá tengo el primer criterio, fíjense bien, lo voy a agrandar esto, lo voy a poner rojito, ¿vale? Bien, empieza con una oración que capte la atención, dice. Tú, a la hora que haces la introducción, tienes que comenzar con una oración que llame tu atención, ¿no? Que te ponga a pensar o asimismo también te puede
te puede hacer reflexionar, ¿no? Y de esa manera va a captar tu atención. Por ejemplo, en el tema o el título, escasez de agua. Científicos revelan que la escasez de agua se verá a grandes escalas en los últimos 10 años debido a depredación de la flora y fauna y al calentamiento global, ¿no? Como que te preocupa un poco esta oración y como que te engancha, ¿no? Con el ensayo. De eso se trata la introducción, engancharte y y hacer que sigas leyendo, ¿no? Y que no te haga correr, por ejemplo, ¿no? El otro punto muy importante es, acá lo tengo, lo voy a poner rojita, agrandar. Dile al lector sobre qué trata el ensayo, ¿no? Explícale o háblale un poco sobre lo que, pues, a qué se va a enfocar tu ensayo, ¿no? Por ejemplo, sobre el mismo tema, todo eso sobre el mismo tema. El propósito del ensayo es analizar la cuenta ha aumentado la escasez, perdón, el propósito del ensayo es analizar, dice. ¿Cuánto, quiero borrar esto, cuánto ha aumentado la escasez de agua a nivel mundial y recomendar la iniciativa de reflexión específica para combatir este problema en aumento? Básicamente acá nos está hablando sobre lo que se viene adelante, ¿no? En el desarrollo de nuestro ensayo, perdón. Acá tenemos otro criterio, le voy a agrandar esto, fíjense bien. Y acá dice opcionalmente, si quieres lo puedes hacer, haz el esquema de la estructura del ensayo, ¿no? Por ejemplo, el ensayo se dirige a tres principales problemas: el aumento desmedido de la escasez del agua, los problemas de la salud que estas generan y las medidas de reflexión que se están tomando en cuenta, ¿no? O sea, opcionalmente puedes hacer un breve resumen de los puntos de lo que va a tratar tu tema, ¿no? En este caso es la escasez del agua. Como primer punto, acá tenemos el aumento desmedido de la escasez del agua. Sobre eso vamos a hablar. Los problemas de salud que estas generan, también vamos a hablar de eso. Medidas de reflexión que se toman en cuenta, ¿no? Ahí está. Bien, ahora, esto vendría a ser la introducción, ¿no? Obviamente que deben haber más criterios para que tú elabores una introducción, pero estas son las más fáciles o las más comunes, ¿no? Que te abren ideas. Bien, vamos a bajar por acá. Y acá tengo obviamente el desarrollo, ¿no? En el desarrollo, como bien les decía, se elabora por párrafos. Acá tengo un párrafo, dos párrafos, tres, cuatro. Todos estos son párrafos, ¿no? Y obviamente puedes poner un subtítulo también acá, ¿no? Por ejemplo, el agua a servicio de las comunidades. Aparte de y empieza a describir ahí, ¿no? Aparte de eso, puedes hacer comentarios también. Puedes hacer comentarios, puedes hacer reflexiones, puedes hacer concientizaciones, puedes aplicar tus opiniones básicamente, ¿no? Puedes acá implantar tu ideología o también puedes apoyarte del internet, puedes apoyarte de libros y generar opiniones críticas sobre eso, ¿no? En este caso yo tengo acá este ejemplo, ustedes lo pueden descargar en lo que vendría a ser el desarrollo. En el desarrollo, bueno, a la vez hay mucho y a la misma vez hay casi nada que hablar, ¿no? Porque ahí es donde pones todo el cuerpo o el contenido de tu ensayo. Pero como les digo, bajo tus criterios, bajo tus opiniones y apoyándose de cierta información en internet, ¿no? Bien, las conclusiones, acá tengo también criterios que pueden tomar en cuenta. Voy a agrandar. ¿Qué dice acá? Recapitulación de las ideas desarrolladas durante el cuerpo del ensayo, dice. Por ejemplo, ¿no? El agua representa aproximadamente el 70% del peso corporal de los seres humanos. Si una persona pierde ya bla 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 bla. Esto, básicamente lo jalé de acá. Fíjense bien. Acá está. No, creo que es. Acá está, ¿no? El agua representa aproximadamente. ¿Por qué lo jalé? Como dice, es recapitular, ¿no? O sea, coger partes importantes, ¿no? de tu contenido. En este caso a mí me pareció importante. Simplemente hice un copy page, ¿no? Un copia y pega y obviamente lo podemos poner en nuestras conclusiones. Bien, otro punto importante, leanlo acá también, que debemos tomar en cuenta es que no debemos introducir nuevos argumentos en la conclusión. Por ejemplo, ¿por qué dice que no deben introducir nuevos argumentos en la conclusión? Si tú en tu desarrollo no has hablado sobre un argumento, sobre una idea,
no puedes ponerlo en las conclusiones, ¿no? O sea, sería cosa muy distinta, ¿no? Siempre se recomienda eso. Si hacen eso, les van a hacer observaciones, obviamente. Siempre si hay conclusiones, básense simplemente en el desarrollo, ¿no? Las conclusiones tienen que estar este, relacionadas con su desarrollo. Ahora sí, otro punto, otro criterio importante es el siguiente, ¿no? Que tenemos acá, debemos introducir en ella, es una reflexión, dice, un comentario final, nuestro punto de vista respecto a los resultados de nuestro ensayo. Por ejemplo, acá yo tengo una reflexión, ¿no? Por ejemplo, no la tires, no la contamines, quiere el agua, cuídala, cuídate, dice. Esperamos que nos dure más tiempo, déjala ver a tus hijos, nietos, los ríos, la naturaleza, lo bonito de nuestro planeta. Básicamente es una reflexión, es como una frase. Y bien, esto vendría a ser las conclusiones, ¿no? Y bien, acá tendríamos las tres partes: la introducción, que está al inicio, bajo tres criterios muy importantes que te van a ayudar a hacer, ahí están. Y luego tenemos el desarrollo, ¿no? El desarrollo es acá, lo pueden tomar en cuenta. Y las conclusiones, ¿no? Bajo tres criterios también. La recapitulación, perdón. Los puntos que no debemos tomar en cuenta. Y dejar un mensaje de reflexión, ¿no? Bien, amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este ensayo. Pueden descargar, por supuesto, esos documentos en la descripción de este video. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, muy bien, Gonzalo. Vamos nuevamente a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver. Y ahora sí. Vamos a ver si nos permite porque estaba un poco... Ahora sí. Bueno, muy bien, Gonzalo. Sobra decirte, de todas maneras, recapitulemos a fin de que hagamos como un cierre de esta sesión, que el ensayo, que va a ser tu herramienta útil para la presentación de esta segunda nota, es un tipo de texto que claramente tiene un componente de introducción, de desarrollo y de conclusiones, en la cual es plausible, es admisible la presentación o la incorporación de la opinión del autor. Por eso quise también publicitar un poco un video de un estudiante para que tú también te lograses contextualizar de tal manera que fueran situaciones similares, ¿no? Es eso. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es interesante escribir un ensayo? Que de hecho yo concuerdo con él, hasta tiene menor relevancia de lo que pudiese ser un informe. Un informe siempre va a contener estadísticas, va a ser mucho más profundo. El ensayo es mucho más flexible. ¿Por qué? Porque permite al autor manifestar sus ideas y opiniones sin tener que preocuparse inclusive por utilizar una estructura o protocolo como era el que comentábamos frente al proyecto de investigación, que dada la línea que tenemos de nuestro programa, pues no podemos obviar información. Existen tres tipos de ensayo. ¿Cuáles son? Expositivo, argumentativo y crítico. La realidad es que todos engloban el mismo concepto, ya que se trata de exponer una idea basada en ciertos argumentos e investigaciones, añadiendo también algún tipo de opinión crítica, de tal manera que cuando uno va a empezar a escribir un ensayo, uno hace una especie del ejercicio de brainstorming, es decir, la tormenta de ideas, lo mismo que decíamos en la creación del proyecto de investigación, porque es posible que ronden muchas ideas que por nuestra mente, que nos gustaría aplicar, por supuesto. Entonces, las ideas siempre va a ser lo fundamental. Hay una parte del ensayo o una parte de esta construcción que se llama la criba. ¿Qué es la criba, profesora? La criba es leer todas esas ideas, reflexionarlas sobre aquellas que son útiles y sobre aquellas que definitivamente no tendrían lugar de ser. El conocimiento, evaluar el conocimiento que se tiene sobre esas ideas, de tal manera que ya puedas tener a partir de ahí una extracción bibliográfica, una consulta y por supuesto ya la fuente de información, la investigación y por supuesto ya a partir de ahí empieza la redacción como tal. Como te lo decía bien, esta diapo está compuesta por
o presentación, mejor aún, está compuesta por introducción, desarrollo y conclusiones. Y en la introducción vas a hacer la presentación del tema que se va a abordar y la forma en que será enfocado el ensayo por parte del autor como tal. Recuerda lo que dijo el estudiante en cuestión. No puedes incorporar argumentos nuevos en la parte conclusiva cuando no has hablado de él en la parte inicial. Gonzalo, siempre vamos a estar profundizando, por lo menos en lo que nos resta, para la presentación de esta nota de ensayo, que muy seguramente será a finales del mes de noviembre, en tratándose de que hay que dar todos los elementos y herramientas para que tú estés en capacidad con las competencias adecuadas de la elaboración. Me despido, espero que haya sido para ti una sesión muy útil. Nos vemos ya este martes 13 de octubre, ya con la presentación de nuestra prueba, cuyo plazo de entrega será el día 17 de octubre. Ten una excelente jornada. Muchas gracias.